Miércoles 4 de enero. Estamos estudiando en este nuevo trimestre el folleto de Administrar para el Señor. Durante todo este trimestre no vamos a hablar de dinero. Simplemente vamos a hablar cómo administrar todo lo que Dios nos ha dado. El tiempo, la salud, el dinero. Es decir, es una administración integral que debemos nosotros aprender y ejercitar para poder ser trasladados al cielo sin quedarnos en este planeta con los malos, quienes han de ser destruidos. La lección número 1, parte de la familia de Dios, reza así el texto que debemos memorizar. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O mejor dicho, mirad cuán amor ha derramado, ha derrochado Dios Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Querido Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a enseñarnos tu palabra y a recibirla con gozo, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy, miércoles 4 de enero, responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. ¿Cuándo comienza la responsabilidad del primer hijo de Dios? ¿Usted sabía que Adán era hijo de Dios? La Biblia lo dice. Si usted se va conmigo en Lucas el capítulo 3 y el versículo 38 dice que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Adán era hijo de Dios. Ahora, ¿qué hacía Adán hijo de Dios? Adán no tenía que arrepentirse, por tanto él no podía ser engendrado de carne y sangre, como dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué era lo que hacía Adán hijo de Dios? Lea conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vamos ahora. Me gusta como está en el original que escribió Pablo, la epístola a los romanos. Usted sabe que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento mayormente en el idioma hebreo. Una parte de Daniel, una parte de Nehemías y otra parte de, creo que Esdras, fue escrita en arameo. Una partecita, pero el Antiguo Testamento, el 97% fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma que más se hablaba en ese tiempo, que fue el idioma griego, y se hablaba mucho el latín, que era del Imperio Romano. El griego, había un griego clásico y había un griego del pueblo. El griego del pueblo, el conversacional, se llamaba koiné. Ese fue el idioma sencillo que tomó Dios a través del Espíritu Santo para inspirar a los profetas del Nuevo Testamento a escribir el Nuevo Testamento. Y usa el griego. El griego no tenía punto, ni coma, ni nada. Se escribía todo junto. Y entonces, en el contexto de la lectura, ni tampoco tenía la Biblia ni capítulos ni versículos, porque ni Moisés, ni Malaquías, ni Mateo, ni Apocalipsis se escribieron
se escribieron en capítulos ni en versículos. Nada de eso se escribió. Eso no existía cuando ellos escribieron. Eso comenzó a aparecer en el siglo XIII. En el siglo XIII de nuestra era. O sea que la Biblia estaba escrita, el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda. Son 22 consonantes, no tiene vocales. El idioma griego sí tiene vocales. Entonces, pero se escribía todo junto de izquierda a derecha. Y el contexto, y no tenía capítulos ni versículos. Entonces, el contexto hizo que hombres como Esteban Langton en el siglo XIII y en el 1200, que dividió la Biblia en capítulos, y en el 1206 dividió en versículos dos personas que fueron Hugo de Sancaro en el 1240 y Roberto Estefano en el 1551. Y aunque las divisiones en capítulos y versículos fue adoptada de la Vulgata Latina de Jerónimo, pero la Biblia no fue escrita ni en capítulos ni en versículos hasta a las fechas que he dicho. Entonces, volviendo al tema y volviendo al texto, dice en el griego, porque todos los que están siendo guiados continuamente. ¿Usted oyó? Todos los que son guiados continuamente. O mejor dicho, todos los que están siendo guiados continuamente. Un presente continuo en el griego. Todos los que están siendo guiados continuamente, no ocasionalmente, sino continuamente por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pregunto, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que fuman? ¿Los que beben? ¿Los que se drogan? ¿Los que maldicen? No, esos son criaturas de Dios. Hijos de Dios, bíblicamente hablando, son los que son dirigidos por el Espíritu Santo. Pregúntate en esta ocasión, ¿estás tú siendo dirigido continuamente por el Espíritu de Dios? Los tales son hijos de Dios. Por eso es que Juan dice, dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de carne y sangre. Es decir, los hijos de Dios no son aquellos que nacen de mamá y papá, de intimidad sexual de mamá y papá, sino los que son engendrados de Dios. ¿Y cuando un hijo de Dios es engendrado por Dios? Aquí lo dice en Juan 3, que dice así, versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Saben ustedes? Esa palabra, esa expresión otra vez no es correcta la traducción, porque el griego dice, de cierto te digo que el que no nace de arriba, o sea, de lo alto. Tú puedes nacer de mamá y papá y tú no eres hijo de Dios, tú eres criatura, tú eres hijo de Adán. Hijo de Adán. Pero hijo de Dios es aquel que nace de arriba, es decir, del Espíritu Santo, como dice aquí. De cierto te digo que el que no nace de agua, que es el bautismo, y del Espíritu, la conversión interna, no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces dice claro, lo que es nacido de la carne, o sea, lo natural es, y lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. Entonces, ser hijo de Dios es nacer de arriba, no de nuevo, no, de arriba, del cielo, de la conversión en Dios. Entonces, cuando tú eres hijo de Dios, ¿cuál es tu responsabilidad? La responsabilidad tuya es obedecer lo que tu papá te dice. Como dijo Jesús en Juan 14:15, si me aman, guardad mis mandamientos. No es así que dice,
está mal traducido. En el griego dice, si me aman, guardarán. Es decir, el amor como resultado da obediencia. Por tanto, debe ser, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y la palabra guardar, el verbo guardar, ahí es el verbo entolé, que en el griego significa guardar con cuidado, minuciosamente, escrupulosamente los mandamientos de Dios. La palabra guardar en el griego es tereo, y entolé es la palabra mandamiento. Pues guardar es tereo en el griego. Estoy corrigiendo la explicación. Guardar en griego es tereo, y tereo es guardar cuidadosamente, guardar minuciosamente, guardar escrupulosamente los mandamientos de Dios. Entonces, por eso es que dice Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 12 y también el 13, reza así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide? Una mejor traducción es, ¿qué desea Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, ahí está el verbo yaré, que es un temor de respeto a Dios. ¿Y cómo tú respetas a tus padres? Obedeciéndole. ¿Cómo tú respetas a Dios? Obedeciéndole. Vuelvo al tema. Ahora pues, Israel, ¿qué desea Jehová tu Dios de ti? Sino que respetes a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, una entrega total. Tu cuerpo es de Dios, tu mente, tu pensamiento es de Dios, tu ser entero es de Dios. Espíritu, alma y cuerpo implica mente, espíritu y cuerpo. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Le toklak. Es decir, Dios no me hace que me vaya bien. O mejor dicho, a ver si me explico mejor. Lo que está diciendo aquí es, si queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Por ejemplo, ¿a cuál hígado le irá mejor? ¿Al hígado que toma agua o al hígado que toma licor? La Biblia te manda a tomar agua, no licor. Entonces, ¿cómo le va bien a la persona? Cuando obedece. Cuando obedece la palabra de Dios. Le va bien, dura más, disfruta de más salud, disfruta de una mente más clara, disfruta de mayor energía, porque Dios piensa en nosotros para que nos vaya bien. Y quiero subrayar esto. A Dios no le da infarto ni cirrosis hepática. A Dios no le da un ACV, un stroke, no le da eso. ¿Por qué? Porque en Dios no reside el mal. Todo lo que la Biblia dice es pensando en mí, que soy su hijo, que vivo en un planeta de pecado con muchos microbios, con mucho virus, con muchos gérmenes patógenos, y Él quiere protegernos de esos gérmenes patógenos, obedeciendo lo que Él nos dice, porque Él sabe dónde están los microbios y qué comer y qué no comer. Porque Dios no te pide que dejes nada porque Él le da la gana. Él te pide que deje algo porque sabe que hace daño. Porque Él no se enferma, eres tú el que te enfermas. Entonces, no te tomes eso porque te va a hacer daño aquello. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien. Yo aparento 10 años menos o 15 años menos de mi edad, porque desde mi adolescencia yo acepté al Señor. No me interesa el ron
ni sea que sabe un Johnny Walker, ni un whisky, ni sea que sabe la droga. Nunca la conocí, nunca la probé. Ni soy amante al juego de azar. Todas estas cosas me favorecen para durar más y gozar de mejor impresión emocional. Pero yo, como miembro de la familia de Dios, tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Obedecer lo que mi papá me enseñó en su presencia, de obedecer su santa palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? 1 Juan 5:3 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Esta traducción no me gusta. En el griego dice, los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Son fáciles, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se nos fue el tiempo. Si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, que son 10, según Éxodo 20, usted es un mentiroso. Porque los mandamientos de Dios son 10 verdades que se va a expresar en la vida de todo verdadero hijo de Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita e invite a otros. Para mañana jueves vamos a estudiar tesoros en el cielo. Dios te bendiga y te guarde.